Hola, muy buenos días. Hoy en Noticias Select tenemos un nuevo tema a tratar y unos invitados especiales a los cuales van a ver a continuación. Como antes dijo mi compañera, tenemos un tema nuevo, el cual es la historia del PLC. Lo vamos a ver desde el inicio hasta el final. El día de hoy tenemos una persona que trabajaba en las industrias antes de que existieran los PLC y nos va a hablar sobre su experiencia en su trabajo. Vamos contigo, Dulce. Buenas tardes, María. ¿Nos puedes decir qué tipo de controladores usa? Buenas tardes, claro que sí, nosotros trabajábamos con relés. ¿Cuál es el problema con los relés? El problema era que cuando los requerimientos de producción cambiaban, también lo hacía el sistema de control. Dado que los relés son dispositivos mecánicos y poseen una vida limitada, se requería una estricta mantención planificada. Por otra parte, a veces se debía realizar conexiones entre cientos o miles de relés, lo que implicaba un esfuerzo de diseño y mantenimiento muy difícil. Ok. Entonces es por eso que su jefe decidió ya no usarlos, los relés. Sí, decían que debían reemplazarlos por unos que sean fácilmente programables por ingenieros de planta o personas de mantenimiento. El tiempo de vida debía ser largo y los cambios en el programa tenían que realizarse de forma sencilla. También querían eliminar el costo porque era mucho, que significaba el reemplazo del sistema de control basados en relés. Bueno, eso es todo. Gracias por su tiempo, María. Volvemos contigo, Lice. Muchas gracias, Dulce. Otro de los invitados de hoy es el dueño de General Motors iDramatic, la división de transmisión automática, el cual está aquí en Forum conmigo. Muy buenas tardes. En el nombre de sorpresa, ¿qué quiere decir sobre los PLC y cómo existieron? Bueno, quería que mi empresa evolucionara igual que las demás, por esa razón se me ocurrió la idea de emitir una solicitud de propuesta para un reemplazo electrónico de los sistemas cableados de relés. Ok. ¿Y quién dio la propuesta ganadora? La propuesta ganadora vino de Bedford Associates. El resultado fue el primer PLC designado 084 porque el proyecto de Bedford Associates número 84. Ok. ¿Y en qué año fue cuando instalaron el primer PLC? En 1969 fue cuando se instaló el primer PLC para reemplazar los sistemas inflexibles alambrados usados entonces en sus líneas de producción. Ok, muchas gracias por la información. Fue un placer conocerte, Eileen, y gracias por estar en el programa. El placer es mío y gracias por invitarme. Ahora vamos a pasar con Dulce, que se encuentra con dos expertos en los PLC, los cuales nos van a contar unos datos más sobre ellos. Hola de nuevo, estamos con Aileen y María, que son expertas en PLCs. Ellas han estado desde el primer PLC. Buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estar aquí. El día de hoy voy a hacer unas preguntas que nuestros fans nos mandaron por redes sociales. Esta pregunta número 1 la mandó Ana C.L.L. En los años 70, ¿cuáles eran los PLC más populares? A mediados de los años 70, la AMD 2901 y 2903 eran muy populares entre los PLC Modicon. Por esos tiempos, los microprocesadores no eran tan rápidos y solo podían compararse a PLC chicos. Con el avance del desarrollo de los microprocesadores, cada vez más PLC más grandes se basaban en ellos. Ya en 1971, los PLCs se extendían en otras industrias. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Es de Miguel Leal, SF. Pregunta, ¿cómo iniciaron las habilidades de comunicación? Las habilidades de comunicación comenzaron a aparecer en 1973. El primer sistema fue el bus Modicon. El PLS podía ahora dialogar con otros PLS y en conjunto podían estar aislados de las máquinas que controlaban. También podían enviar y recibir señales de tensión variables, entrando en el mundo analógico. Desafortunadamente, la falta de un buen estándar acompañado con un continuo cambio tecnológico ha hecho que la comunicación de PLC sea un gran océano de sistemas físicos y protocolos incompatibles entre sí. Bueno, gracias. La que sigue va para Aileen.
es de parte de Pedro-Peter 0217. ¿Qué pasó en los años 80 con los PLC? En los años 80, ya los componentes electrónicos permitieron un conjunto de operaciones de 16 bits, comparados con los 4 de los 70, en un pequeño volumen, lo que los popularizó en todo el mundo. En los 80 se produjo un intento de estandarización de las comunicaciones con el protocolo MAP de General Motors. También fue un tiempo en el que se produjeron las dimensiones del PLC y se pasó a programar con programaciones simbólicas a través de los ordenadores personales, en vez de los clásicos terminales de programación. Hoy en día, el PLC más pequeño es del tamaño de un simple relé. Bueno, esta va para María de nuevo. De parte de Germán-Oel. Dice, mi papá me dijo que a comienzos de los 90 aparecieron los microprocesadores de 32 bits. ¿Qué posibilidades tenía esos PLC? Bueno, tuvo posibilidades de operaciones matemáticas complejas y de comunicaciones entre PLCs de diferentes marcas y PCs, los que abrieron la posibilidad de fábricas completamente automatizadas y de comunicación a la excelencia en tiempo real. Los 90 han mostrado una gradual reducción en el número de productos de protocolos. ¿Tú qué tienes para decir, Aileen? Hoy en día, los grandes competidores de los PLC son los ordenadores personales o PC, debido a las grandes posibilidades que estos pueden proporcionar. Aunque los PLC con su reducido tamaño y su gran versatilidad, aún controlan en el escenario industrial. Bueno, esas son todas las preguntas. Gracias por su participación del día de hoy. Gracias a ustedes por invitarnos. Y ya está 1 de la tarde, pero no se preocupen, vamos a pasar con mis compañeros del programa Buenas tardes, Norteamérica. Auriburger, patrocinador oficial de Noticias ELEC y hamburguesas favoritas de Dick Morley. Proseguimos con el programa de Buenas tardes, Norteamérica, con el licenciado en Electrónica General, Medina Ladislao, presentando los tipos de estructuras de los PLC. Buenas tardes. Para empezar, quisiera que supieran qué es un PLC. Un PLC es un controlador lógico programable, más conocido como PLC. Básicamente es una computadora que se utiliza en ingeniería de automatización para las industrias. Es decir, para el control de la maquinaria de una fábrica o de situaciones mecánicas. Oh, ¿y qué dicen sobre las estructuras de los PLC? Pues, porque se divide en dos partes. La estructura externa de los PLC y la parte de la estructura interna de los PLC. Ok, entonces, ¿de cuál hablarás primero? Comenzaré por la estructura interna. Se refiere al aspecto físico exterior de los bloques o elementos en el que está dividido. Actualmente son 3 estructuras más significativas que existen en el mercado, que es la estructura compacta, semimodular y modular. ¿Y qué tiene que ver cada una de estas en la estructura externa? Por ejemplo, la estructura compacta se distingue por presentarse en un solo bloque. Todos sus elementos, esto es fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas y salidas. Son los autómatas de gama baja, los que suelen tener una estructura compacta. Su potencia de proceso suele ser muy limitada, por lo que mayormente se controlan máquinas muy pequeñas. Entonces, ¿hay un nivel bajo, medio y alto para el control de las máquinas? Claro, pero falta todavía que te enseñe 2 sobrantes, que son el semimodular y el modular. Ok, prosigue con el semimodular. Claro, se caracteriza por separar el ES del resto del autómata, de la forma que un bloque compacto está reunido del CPU, memoria de usuario o del programa y fuente de alimentación y separadamente las unidades de ES. Son los autómatas de gama media, los que suelen tener una estructura semimodular. Bueno, ¿y qué tienes para decirnos de la estructura modular? En estas existe un módulo para cada uno de los diferentes elementos que componen el autómata, por la cual debe ser una fuente de alimentación, CPU, ES, etc. Y estos son los autómatas de gama alta, los cuales suelen tener una estructura modular que permiten una gran flexibilidad en su constitución. Entonces, en la estructura externa de los PLC, siempre habrá 3 tipos diferentes de maquinaria. Qué interesante, aunque todavía nos falta algo. En efecto, nos falta la estructura interna de los PLC. ¿Y esa estructura en qué consiste? Para empezar, son aquellos constituidos por un contacto libre de tensión, es decir, no necesitan alimentación para realizar su función, abrir o establecer un circuito.
Entonces, ¿qué lo conforma? Lo conforma el CPU, la fuente de alimentación, memorias, entradas y salidas. ¿Y en qué consiste cada una? Pues comenzaré con el CPU, la cual en español significa Unidad Central de Procesamiento. Es la parte inteligente del sistema, interpreta las instrucciones del programa o de usuario y consulta el estado de las entradas. Dependiendo de dichos estados y del programa, ordena la activación de las salidas deseadas. Ya veo. Entonces, ¿el CPU es el que carga con todo el trabajo? Pues la gran influencia en el sistema, pero no hay que olvidar de las otras partes, como la fuente de alimentación, la cual proporciona tensiones necesarias para el funcionamiento de distintos circuitos del sistema. Esta le da alimentación continua al CPU y la tensión frecuente a los cuadros de distribución. ¿Y qué dice de los temas que faltan? Pues es la memoria, la cual es el almacén donde el autómata guarda todo cuando necesita para ejecutar algo del control. ¿Es donde cada tarea a realizarse está dictada anteriormente? Exacto. Ya para concluir, solo falta hablar de las entradas y salidas. ¿En serio? ¿Y cuáles son? La sección de entradas están mediante la interfaz, adapta y codifica, mientras que las salidas decodifican las señales procedentes de la CPU, las amplía y las manda con ellas. Los dispositivos de salida, actuadores con lámparas relés. Aquí también existen unos interfaces de adaptación de las salidas de protección, circuitos internos. ¡Wow! Nunca imaginé que una máquina tendría tantas complicaciones para hacer una tarea. Bueno, gracias por su participación, licenciado. Nos gustaría tener más entrevistas así en el futuro. Gracias por la oportunidad y fue un placer. Muy buenos días. Hoy en el programa tenemos un invitado muy especial. Esta persona es uno de los trabajadores JM y Dramatic. Muy buenos días, licenciado Ladilao. Muy buenos días, Andy. Gracias por haberme invitado el día de hoy a este programa tan bonito con gente tan genial. El gusto es nuestro, licenciado. Bueno, te hemos invitado con el fin de que nos respondas algunas preguntas para nuestra audiencia. Oh, claro, Andy, con gusto se las respondo. Bueno, ok, comencemos. Primero que nada, ¿qué significa un PLC? Aunque parezca un poco obvio, es una pregunta que nos han hecho con mucha frecuencia. Es una pregunta un tanto sencilla. Un PLC es un controlador lógico programable. Es básicamente una computadora que se utiliza en la ingeniería de automatización de las industrias. Es decir, para el control de la maquinaria de una fabricación o de situaciones mecánicas. Ok, entonces un PLC es un dispositivo que tiene como función la automatización de las cosas. Así es. Ok, bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuándo comenzó todo lo del PLC? Muy buena pregunta, André. Todo comenzó en los 60 con el Modicon para las industrias, porque las industrias estaban buscando nuevas tecnologías más eficientes para reemplazar los sistemas de control. Bueno, ¿y a quién fue el que le quedó el apodo, el padre del PLC? Pues uno de los que más trabajaron en el proyecto Modicon fue Dick Morley y fue el que es considerado como el padre del PLC. Bueno, ¿y qué pasó con la marca Modicon? La marca Modicon fue vendida en 1977 a Gold Electronics y posteriormente por la francesa Schneider Electric, la cual es la dueña actualmente de Modicon. Oh, gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿en un sistema de PLC tiene tiempos? Y si los tiene, ¿cuántos son? Oh, claro que un sistema de PLC tiene tiempos, los cuales son 5. ¿Y cuáles serían esos 5 tiempos? Los tiempos de un PLC es el primero, que sería el retardo de entradas. El segundo es la vigilancia y exploración de las entradas. El tercero es la ejecución del programa. El cuarto sería la transmisión de salidas. Y por último sería el quinto, que son el retardo de salidas. Gracias. ¿Y qué puntos darían como tal el tiempo de ciclo del trabajo autómata? En este caso serían los puntos 2, 3 y 4, los cuales serían la vigilancia y exploración de las entradas, la ejecución del programa y la transmisión de las salidas. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué pasaría si varían las salidas durante la ejecución de un programa? En este caso se toma como valor el último valor que se haya dado para el funcionamiento del circuito. Gracias. Oye, y por último, ¿qué se comprueba en la etapa de vigilancia del PLC?
En esta etapa se comprueba si se sobrepasó el tiempo máximo del ciclo, activándose en caso afirmativo la señal del error correspondiente. Entonces, en la etapa 2 se vigila que no haya fallas en el tiempo de trabajo para no dañar nada. Así es, se vigila que no falle el tiempo de trabajo principalmente. Ok, creo que con esto concluiría la entrevista. Muchas gracias por haber venido y contestar nuestras dudas. Es un gusto haberte tenido aquí, licenciado Ladilao. El placer es mío, Andri. Gracias por haberme invitado a tan lindo programa. Bueno, con esto damos por concluido el programa del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.